¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 20. ¿Cómo están? ¿Cómo les está afectando la trepada de casos de COVID-19? Bastante cercano. Ajá, Fui contacto estrecho de uno de mis amigos esta semana. bien. ¿Que estás aislada entonces, Belén? Estoy aislada, sí, Ajá. pero no presenté ningún síntoma. Ya hace más de una semana. ¿Alguien más? ¿O tiene en su familia alguna afectada, Sí, afectado? yo gente conocida, de familia, de amigos, y en el trabajo también, yo trabajo en una escuela y está bastante complicada también. Tema burbujas, ir aislando, mucha información que llega de muchas familias y bueno, está bastante difícil. ¿Una escuela pública, Sebastián, o privada? No, privada, privada. Ajá. ¿Alguien más? Sí, a mí también particularmente me tocó tener a mi cuñada aislada y tuvimos que aislarnos toda la familia, digamos. Pero ya terminamos el aislamiento todos bien, por suerte. Ajá. Estamos haciendo un sondeo rápido para saber qué impacto, de qué manera impacta el COVID sobre, no es una burbuja esta, sobre este grupo. Hola, profe, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Bueno, particularmente a mí me afecta en mi trabajo. Yo trabajo en una aseguradora de riesgos de trabajo y es mucha la carga operativa que hay. No trabajo directamente con los pacientes viéndolos, pero sí nosotros estamos en servicios al cliente. Y básicamente damos todos los servicios a aquellos pacientes que trabajan en empresas y que se contagiaron de COVID. Y hoy por hoy estamos casi, no tenemos ambulancias, o sea, está todo colapsado el servicio, terapia intensiva también. Así que tengo mucho estrés desde ese lugar para poder hacer las derivaciones en todo el país, incluso en Capital Federal. Entonces es preocupante desde el nivel humano hacia las personas, digamos, y todo lo que está pasando de no poder derivarlos. Muchas veces están en sus casas y tenemos que decirle que llamen al SAME porque no hay ambulancias. Y después, desde uno mismo, ¿no? Que piensa, bueno, a ver si me pasa a mí, si le pasa a un ser querido, ¿qué hacemos con esto, no? Y bueno, todos los que trabajamos ahí nos pasa exactamente igual. Como sabemos cómo está la situación, quizás no todo el grupo de gente sabe lo que es, digamos, la comunidad no toma conciencia realmente porque, bueno, hay muchas personas que dentro de lo que es la pandemia, todo este tiempo, como yo también y mi grupo familiar, por ahí no nos tocó tan de cerca. Entonces, el que no le toca tan de cerca no lo sabe. Yo trabajando ahí es como que es terrible. La verdad, es desesperante. Cuando buscas una ambulancia y no tenés acceso porque, bueno, está todo colapsado el sistema ya. Y dice que viene en un pico ascendente. Si no tomamos conciencia de esto y no nos empezamos a cuidar, digamos, particularmente cada uno, ¿no? Es como con el HIV, digamos, algo parecido,
no es exactamente igual, obviamente, pero tiene que ver con tomar conciencia y con saber las cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, el cuidado del otro, ¿sí? Cómo resguardarme, usar barbijo. ¿En qué sentido, Ana, en qué sentido lo ligás con la otra pandemia que todos, más o menos, bueno, no, ustedes seguramente la mayoría nació después de que empezó el Sí, VIH-Sida? yo soy un poco más grande que los Claro, no, chicos. no, no, pero vale, Sí, porque es lo que tenemos más yo, a mano para pensar lo que claro, es una pandemia. yo hoy cuando escuchaba la radio, que iba hacia el trabajo y pensaba un poco lo que pasó en ese momento, eh, sentía que hay un tema de educación y cuidado de cada uno y cuidado hacia el otro que es muy parecido al HIV. Digamos, eso es como que lo sentí yo desde el lugar que sentía que escuchaba lo mismo que escuchaba en algún momento con el HIV. Me pasó como, no sé, recordar en esa época, yo era bastante chica, pero igual se escuchaban las noticias y todo eso, que bueno, que uno tenía que ponerse, cuidarse, el hombre tenía que ponerse el preservativo, la mujer tenía que también cuidarse, y bueno, es como que lo mismo pasa ahora con el barbijo, con el estar lejos, preservarse, digamos, y preservar al otro. Me pasó eso, no sé Ajá, ajá, ajá. exactamente qué más te puedo decir al respecto, pero como que tuve así un flash de revivir esas épocas, ¿no? Sí, viene a cuento porque hoy vamos a tomar algo de eso. Claro. Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra em, relato o experiencia que pueda contar de cómo está siendo afectada o afectado por la pandemia? Yo, en mi caso, no sé si se escucha bien ahí, pero en mi caso yo vivo con mi hermano y un compañero más. Mi hermano trabaja en la central telefónica de PAMI, atendiendo llamados de COVID, y relato similar, esta semana le decían que no hay camas, que no hay ambulancias, que no pueden trasladar. Mi amigo trabaja en una RT, bueno, en una RT, y hasta hoy, por ejemplo, este fin de semana estuvimos aislados esperando un resultado de un test y a él lo hicieron ir a trabajar igual. Eh, no sé, no estaba el resultado ni siquiera negativo. Mi mamá médica no está vacunada, esperando que le llegue la vacuna. O sea, de alguna manera me toca muy de cerca y, y me sumo también por ahí a lo que, eso, al intercambio que había para pensar, más allá también de la responsabilidad individual, no sé, yo creo que la semana pasada en los anuncios que hizo Alberto Fernández, más bien lo que se plantearon fueron restricciones y pocas medidas sanitarias o ninguna. No sé, por eso digo, mi compañero que va a trabajar todos los días en transporte público, hasta las manos, eso no cambia, sin tener ni siquiera los resultados, los empresarios hacen lo que quieren, le obligan a ir a trabajar y aún No, así no te escuché, nosotros no te no escuché, podemos hacer mucho no te, otra cosa, ¿no? Que eso, uno puede tomar medidas, pero no escuché la frase que dijiste antes, ¿cómo? Sofía. ¿Podés repetir lo último? No, sí, que uno puede tomar medidas de autocuidado desde ya, dependiendo también de su situación, ¿no? Material y de vida en donde viva, pero que hay una responsabilidad también social frente a una pandemia en donde las medidas sanitarias no las veo, no hay vacunas, no se toma ninguna medida por las vacunas, se está dando solo una dosis, por ejemplo, ahora, en vez de las 2 dosis que se recomiendan dar. Entonces también esos son límites para decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar una pandemia a nivel mundial cuando la salida se plantea solo en términos individuales, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ser así a nivel social. Liberar las patentes de las vacunas para que a nadie le falte la vacuna no puede ser un negocio para que se enriquezcan unos pocos.
la salud. Nada, eso, yo de cerca lo vivo un poco así y me da mucha bronca porque tengo gente muy cercana expuesta. Igualmente yo también, que voy todos los días a trabajar en transporte público, aún no siendo esencial, me obligan a ir, sin vacuna, sin nada. Pero nada, esa era también mi vivencia. Bien, ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si van surgiendo, me parece que cuando nos vayamos metiendo en tema, repito lo que dije en las veces anteriores. Si hay algo que no se entiende o que quieran acotar sobre lo que yo voy diciendo, avísenme de alguna manera. No tengo el chat, o activen el micrófono y métanse directamente, ¿sí? Bien. No sé si están al tanto de la situación que se planteó en torno a la profesora Ana María Fernández. Que Patricia Bullrich, la conocen a Patricia Bullrich, la conocen a Ana María Fernández en principio. Sí, sí. Sí, fue profesora de la Cátedra 1 de Teoría de Grupos y la fundadora de la Cátedra de Estudios de Género, ¿sí? Bullrich toma un fragmento de una clase de 1 hora y media que dio en el año 2019, donde, como era el periodo antes de las elecciones del centro y del claustro de estudiantes, ante la intervención de un alumno, Fernández dice: ¿en serio que el macrismo puede ganar el centro? No, chicos, en psicología no. Voten bien, ¿no? Recorta ese pedacito Bullrich y dice que vamos chicos, vamos a tomar el centro, ganemos el centro para que no haya más gente que adoctrine ideológicamente en las universidades. Planteando que el comentario de Fernández, había sido un adoctrinamiento ideológico, cuestión que también se dijo en algún momento de esta cátedra en particular, ¿no? En el año 90, que fue el momento en el cual pasamos de ser una materia obligatoria a una materia electiva, uno de los argumentos que estaban en danza era que Preventiva no enseñaba nada de psicología, sino que hacía adoctrinamiento ideológico. Hay un texto de Ian Parker que se llama Psicología Crítica, qué es y qué no es, que se los recomiendo, lo tenemos en la bibliografía cuando hacíamos la cursada presencial, no está ahora incluido en tanto hubo que hacer un ajuste para la virtualidad, pero lo que plantea más o menos es que toda la psicología es política. Y como respondió la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos, no es que en la facultad, en la universidad se hace política. La universidad es política. Parker lo dice sin ambigüedades. Toda la psicología es política y tenemos que tener nosotros una mirada crítica sobre nuestra pertenencia disciplinar. Es decir, toda la ciencia siempre responde a un pensamiento histórico y social. No existe un pensamiento que planee sobre la sociedad sin estar ligado con algún interés concreto. Y en ese texto pone todos los ejemplos, numerosos ejemplos, de cómo la psicología tuvo postulados que servían al poder de turno o al interés concreto que estaba en juego en ese momento. Nos recordó que hasta la década del 70 la homosexualidad estaba considerada una patología, una enfermedad. Nos recordó que el cociente intelectual que usaba
se preocupaban muchos psicólogos cognitivistas en tratar de mensurarlo, y que siempre se lo medía sobre patrones occidentalocéntricos y de los países del norte, de los países centrales, se usaba para justificar la diferencia a favor de los pueblos blancos y de los países centrales, y la minusvalía cognitiva de los pueblos colonizados, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, se hace el uso político de la psicología. Por lo tanto, la categoría de poder es una categoría que no debe estar ausente en nuestros análisis y en nuestras descripciones, porque es una categoría que determina cómo uno aborde los fenómenos que quiere analizar. Quiero retomar algunas de las cuestiones que hablamos la clase anterior. No sé si han tenido la oportunidad de revisar los textos que habíamos propuesto, si ha quedado alguna pregunta en relación a los paradigmas de la psicología y al texto de Castoriadis sobre la crisis del proceso identificatorio. Yo quería puntuar lo siguiente, para enfatizar una diferencia entre prevención clásica y prevención crítica, y es que la prevención clásica suele estar asociada a mecanismos de control social. En tanto, lo que postula o lo que intenta hacer es transferir un conocimiento elaborado en alguna oficina por expertos al grupo poblacional con el cual se pretenda interactuar. Me parece que esto es importante señalarlo porque muchas veces se filtran estas intenciones en las acciones que a veces genuinamente encaramos. Yo había hablado de capas en el pensamiento epidemiológico, las recuerdan, ¿no? Primero, una ligazón fuerte del estudio de las condiciones de salud ligadas con las condiciones materiales de existencia, después el auge del laboratorio que desarrolla la dupla agente-huésped como explicación única de los procesos de salud y enfermedad, después la tríada ecológica, donde se incorporaba el medio ambiente, pero solo como un escenario, sin una influencia determinante sobre el proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado, para llegar al cuarto momento epidemiológico, que es el momento de los determinantes sociales. La perspectiva que nosotros vamos a utilizar en casi todos los puntos que vayamos viendo, abordando del programa, es una perspectiva relacional. Esto es, no nos enfocamos en la descripción del fenómeno desligándolo de su contexto histórico-social, sino enfatizando las relaciones que se establecen para producir ese fenómeno. Estudiamos el fenómeno en relación. Entendemos que es allí como se pueden ajustar o entender, comprender mejor de qué manera eso se ha producido. ¿Qué queremos decir con enfatizar lo relacional? Cuando hablemos, por ejemplo, de la cuestión del consumo problemático de sustancias, no vamos a enfatizar las características adictivas de la cocaína o de la heroína o del alcohol, sino que vamos a enfatizar qué vínculo establece una subjetividad con esa sustancia. Eso es relacional. Poner las cuestiones en relación.
y vamos a poner el mercado de las drogas en relación con el mercado más general de todos los medicamentos y fármacos y todas las drogas que existen. Y vamos a poner ese fenómeno en relación también con flujos de dinero y de concentración del capital que se van dando en los distintos países y en los distintos momentos. Vamos a poner el tema drogas en relación con el momento del capitalismo en el cual el auge de esa sustancia deviene una mercancía de amplia difusión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Tengo un temor de que me estén haciendo la gran Bullrich, que hayan puesto una máscara ahí y se hayan ido a mirar la novela de la tarde. Bien, entonces, cuando decimos relacional, vamos a mencionar la pobreza porque creo que estamos todos impactados por la revelación que hizo el INDEC de cuál es la situación de la pobreza en nuestro país. ¿Están todos al tanto? ¿Estamos todas al tanto de esto? Que en Argentina el 42% de la población está debajo de la línea de pobreza. 42%. Y que de los menores de 21 años, el 60% o el 62% es pobre. Es decir, que nuestra juventud, lo que se supone que es el futuro, 6 de cada 10 son pobres. La pobreza es joven en Argentina. La pobreza es femenina en Argentina. Esto es poner en relación. Y además, porque decir pobreza parece que fuera un fenómeno naturalmente producido o debido a no sé qué designio divino. Hablar de relacional es poner a la pobreza en términos de relación con la riqueza. Decir pobreza entonces para nosotros es hablar de desigualdad social. Planteado de esta manera, nos permite pensar, por ejemplo, como asumió como una tarea Marcelo Slotoviazda, creo que lo conocen, ¿no? Un periodista que murió el año pasado, tipo joven. Él decía, no hay que hacer la guerra contra la pobreza, que concita la adhesión fervorosa de todo el mundo, estamos de acuerdo en luchar contra la pobreza, sino hay que luchar contra la riqueza, decía él. Es poder establecer de qué manera aquellos que capturan la parte más importante del Producto Bruto de un país, se les aplica algún tipo de impuesto como para que haya alguna redistribución. Lo estamos viendo ahora en función de las necesidades ingentes que se plantean en relación con la pandemia y la falta de recursos producto del desfinanciamiento sostenido del sistema sanitario. Recién lo planteaba Sofía, antes lo había planteado Ana, en relación con la ausencia de recursos. Estaba escuchando recién al director del Hospital Italiano de La Plata, un hospital público, que ya está saturado el nivel de camas de terapia intensiva. Estamos complicados y es muy posible que la situación se complique aún más. Me parece que esto nos tiene que mover a pensar de qué manera, qué aporte podemos hacer, porque es posible que vuelva el quédate en casa sin haber tenido un respiro claro entre el año pasado y que no sé si tendremos que llegar al confinamiento.
pero es posible que si la situación se complejiza aún más, sea una medida que tengamos que utilizar, medidas que la humanidad utilizó hace 500 años, en las pestes, o más, 700 años, en las pestes de la Edad Media. La cuarentena y la limpieza de objetos, en aquel momento se usaba el vinagre por el ácido acético que limpiaba bastante los objetos, hoy estamos usando jabón, detergente o alcohol, ¿no? Pero esto, no sé si alguien de ustedes ha leído el diario del año de la peste. Es una novela que escribió Daniel Defoe, el mismo de Robinson Crusoe, que describe una epidemia de Londres en el 1600, donde las medidas que estamos aplicando sanitariamente son las mismas que en aquel momento, cuando la ciencia debió habernos puesto en una posición muchísimo mejor frente a esto que está sucediendo. Y que nos hace pensar también cómo se destinan y a qué se destinan los fondos públicos como para poder tener un desarrollo de una vacuna propia o de procesos al menos de esa vacuna más cercanos y a lo que se puede hacer todavía, ¿no? Hay capacidad instalada de laboratorios en Argentina que no sé si habría que pensar en de qué manera ponerlos al servicio de la fabricación de alguna vacuna que, aunque no haya un desarrollo nacional, se puede comprar la licencia, que es más barato que comprar las vacunas, ¿no? Y producirla en el país. Nos va a dar material, lamentablemente, para estudiar mucho, para aprender de epidemiología y también para aprender de comportamientos sociales, políticos, colectivos, esta experiencia que estamos transitando. Hay momentos, no sé si a ustedes les pasa, que tenemos como cierta lejanía de la situación, que hacemos un esfuerzo por normalizarla, como si esto fuera algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, lo cual constituye un mecanismo defensivo positivo en términos de que nos permite sostener las actividades cotidianas sin entrar en desesperación, ¿no? Sostener nuestra vida en los términos más conocidos posibles. Y si nos confinamos, tratamos de hacer rutinas de manera de no enloquecernos. En situaciones como estas es fundamental mantener la capacidad de pensar. Esto es una tarea que a la que tenemos que contribuir nosotros. Nosotros, digo, no por la especificidad psicológica que nos compete, sino todos aquellos que podemos intervenir de alguna manera en algunos de los procesos o en algunas situaciones donde tengamos familiar, barrial o en las intervenciones comunitarias, si estamos llevando adelante, aportar la capacidad de contener, de reflexionar y de que se mantenga la capacidad de pensamiento. Son dos funciones yoicas básicas, ¿no? La capacidad de pensar y la capacidad de percibir. Estas dos funciones yoicas tienden a ser afectadas cuando se ven impactadas por fenómenos de esta magnitud. O estamos en un accidente, o estamos en un desastre o en una catástrofe. Ustedes han visto en las películas que los rescatistas se acercan a la persona que está en shock y trata de que fije la vista en los ojos
las personas en shock suelen estar sin poder concentrar la vista porque están ganadas por el mundo interno, digamos. Se han disparado mecanismos muy regresivos y básicos, primitivos, de la psiquis, y es un momento donde recuperar la capacidad de pensar implica también recuperar la capacidad de ponerse en contacto con otro. Eso hace que uno vuelva, ¿no?, de ese momento de shock, de ese momento de pérdida de contacto con la realidad. Dijimos esto en abril del año pasado, pensando que en diciembre íbamos a poder tener este encuentro presencial con ustedes. No sabemos qué nos va a deparar ahora el futuro, no lo sabemos. Creemos que es un desafío para todas y todos que vayamos recogiendo toda la información que podamos, no solo de los textos de nuestra materia o de materias que estén cursando ustedes, sino también de datos de la realidad o análisis de la realidad, porque lo que estamos viviendo es único. ¿Sí? Ninguno de los que estamos vivos, de quienes estamos vivas y vivos, hemos vivido jamás una situación como esta. Entonces vamos a tener que aprender, aferrándonos o apelando a algunos conocimientos teóricos que tengamos, o, como decía Ana antes, tratando de sacar alguna conclusión de aquella pandemia que sí vivimos, una pandemia de otras características como la del VIH, pero que nos puede permitir entender algunas cosas. El texto de Castoriadis, quería puntuar dos cosas que no había marcado antes. Una es que toda sociedad organiza un sistema político para coordinar el conflicto interno. Ese poder explícito que organiza garantiza el monopolio de los significados. Hay sociedades heterónomas, esto es, donde las normas parecen provenir de afuera. Todo sistema social es autocreado, dice Castoriadis, pero algunas sociedades hacen un trastrueque ideológico como para dar a entender que ese orden social provino de una fuerza exterior a la sociedad. En un momento era Dios, ¿sí? Es algo, parece externo a la sociedad, que impone ciertas condiciones. O los antepasados, o los héroes. Hoy, ¿cuál les parece a ustedes que es el poder que aparece como externo a la sociedad y que le impone condiciones de funcionamiento? ¿El capital? El capital. Sí, pero ese es un análisis teórico nuestro. El Estado sería. A la sociedad, ¿qué se le dice? ¿El Estado? ¿Qué forma tiene? No. Quiero quedarme con el capital. Pero ¿qué forma tiene el capital? El mercado. Exactamente, Sebastián. A la gente no se le dice el capital determina tal cosa, sino es el mercado, ¿no? Como si el mercado fuera un poder supranatural que está por encima y que establece las leyes de funcionamiento. ¿Sí? Esto parece teórico. No, es teórico. Parece abstracto lo que yo estoy diciendo. No hay aceite de maíz en los supermercados, al menos no en mi barrio. No hay. Estuve en chinos varios, estuve en supermercados de cadenas, Diarco, Día, Carrefour,
no hay aceite de maíz. ¿Se deberá a la puja por la suba en la bolsa de cereales de Chicago, que los exportadores están reteniendo el maíz y su consecuente aceite de maíz, esperando una suba de los precios internos? Esta es una especulación paranoica mía, ¿sí? Pongámosle así, es una especulación paranoica de Leale, donde él dice, falta aceite de maíz porque el mercado impone que tengamos internamente los mismos precios que se consiguen por el maíz en el mercado internacional. Esto es una sociedad heterónoma. Las normas se dictan y parece que la sociedad no tiene injerencia en la producción de esas normas. Este es un truco de magia que nos deja a todos en el papel de observadores, espectadores de lo que funciona, de lo que sucede, donde las reglas aparecen impuestas desde otro lado. Dirá, la libertad efectiva, que es el objetivo de la política, dice Castoriadis, la política no tiene como objetivo la felicidad, sino la libertad. La libertad efectiva es la autonomía. Y la autonomía de la sociedad y del sujeto. Y para lograrla, el sujeto, las personas, debemos participar en la elaboración de la ley. Voy a defender la ley porque estuve en su discusión y en su armado. No es externa a mí. Esta participación de las personas en la producción de la ley es lo que nos convierte en ciudadanos. La ciudadanía es la participación autónoma y responsable de las personas en la construcción de la ley. Creo que el ejemplo más palmario, más fuerte de esto que dice Castoriadis lo hemos tenido nosotros con la tremenda movilización social que se produjo en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Digamos, toda una sociedad debatiendo y disputando la sanción de una ley, con gente a favor y con gente en contra. Me parece que esa sanción, la sanción de esa ley, ejemplifica esto que plantea Castoriadis y que nos impone a nosotros una responsabilidad en tanto tenemos que asumir nuestro papel protagonista en esta construcción política. Yo les había hablado de que la significación imaginaria social más importante sigue siendo la Argentina como granero del mundo, y sirve esto como ejemplo, porque esa es una frase que acuñó la oligarquía y que impuso sobre el conjunto de la sociedad. Este es otro concepto, otra categoría que es importante para el análisis de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, que es la categoría de hegemonía. Cuando una clase dominante impone sus puntos de vista, sus simbología, sus expectativas y convence a toda la sociedad de que eso es una expectativa común, de que eso es lo único que puede garantizar el bienestar para todos si se concreta y se realiza.
lo vimos en la disputa que hubo por la 125 en el año 2008. Ustedes, sí, hace 13 años, pero se deben haber enterado de esta disputa que hubo, donde se pretendían aumentar las retenciones para quedarse con una parte de la renta producida por la Argentina granero del mundo. Gente que eran empleados, que no tenían ninguna participación en los beneficios de la exportación de cereales, que salían a defender, digamos, a atacar al gobierno, defendiendo a los exportadores de cereales, porque esta idea de que el granero del mundo nos beneficiaría a todos, les había ganado, se había hecho carne en ellas y en ellos. Bien, vamos a meterle, les pido disculpas, pero los temas que estamos viendo, cuando hablamos del precio del maíz, cuando hablamos de las ambulancias que faltan, estamos hablando también del tema de políticas públicas y políticas sociales, que es el tema del texto de Saldúa. Políticas sociales, ciudadanía y subjetividad, consideraciones para una praxis crítica en salud mental. Las políticas públicas abocadas a la cuestión social se enuncian como estrategias para garantizar la protección de derechos de las comunidades, aunque direccionan sus acciones hacia la reproducción material y simbólica de la fuerza de trabajo, que en la etapa actual se focalizan hacia los sectores vulnerabilizados y excluidos del sistema social, dice Graciela. Planteamos ayer en la otra clase... Perdón, hay una compañera que está queriendo entrar al Meet y no puede. Camila. Se llama. Yo no la estoy... A ver. Yo debería poder admitirla, pero no me aparece acá. Ah, ella dice que está en espera. ¿No aparece? Alex, ¿quién está de la cátedra? Alexis. Estefanía. Me hicieron la gran Bullrich, de la propia cátedra me hicieron la gran Bullrich. Sí, a ver. ¿Quién necesita su? Yo trato de buscar por el chat, si no. No tengo acceso a la cuenta para... No, yo abrí desde la cuenta. Se le puede decir a la compañera que intente reactualizar su página y ahí a lo mejor la deja entrar. Ella está intentando, intentó, salió y volvió a entrar. Le digo que actualice cualquier cosa. Sí. Así, dale. Ve si te aparece. Bueno. Qué pena. Peor me pasó el miércoles, que no pude entrar hasta media hora después de haber empezado el teórico, en la otra clase. Decíamos que el primer momento epidemiológico donde se habían desarrollado una medicina social o una medicina que buscaba las causas de los problemas de salud en las condiciones materiales de existencia de las personas, había surgido como una política pública. Se lo llamaba medicina sanitaria, una protopolítica sanitaria que empieza a prefigurar una preocupación por la salud pública y que tenía el interés concreto de mantener la fuerza de trabajo que era necesaria para los monstruos industriales de la primera revolución industrial. Digo, una política pública, como fue ese pensamiento sanitario desde el Estado, que el Estado asumiera los estados recién nuevos, ¿no? Recién
surgidos como estados nacionales, tuvieran una preocupación por la salud de la población en términos de garantizar el recurso de la mano de obra. El texto de Graciela es un texto muy duro, muy áspero, esa es la palabra, y que me parece necesario, que requiere varias lecturas, pero que es fundamental para la realización del TIF, del trabajo integrador final que ustedes van a tener que hacer. No sé si ya han empezado a hablar de esto en las comisiones de los prácticos. Ustedes van a tener que tomar un tema que hayan trabajado o que hayan abordado o que les haya interesado en el desarrollo de la cursada, buscar bibliografía y datos al respecto y preparar grupalmente la presentación de este trabajo. Como nosotros enfatizamos la indagación sobre programas o planes o dispositivos del sistema público sanitario o educativo o de desarrollo social o de vivienda, digamos, el texto de Graciela da como una estructura teórica para abordar este tipo de cuestiones. En tanto, lo que ella describe es el modo en que las políticas son implementadas por los estados para garantizar la gobernabilidad. Venimos escuchando que todos los mecanismos que se instrumentan para auxiliar a la población empobrecida no revierten la situación de este sector poblacional. Este sector poblacional, digo yo, y es la mitad, ¿no?, prácticamente, de la población. Con lo cual, uno tiene que pensar que no hay una decisión política de resolver el tema, sino de tan solo aliviar la situación de ese sector. La decisión política implicaría, por ejemplo, que se asuma una decisión de desarrollar fuentes de trabajo que no son las inversiones extranjeras, no vienen las inversiones extranjeras a instalar fábricas a Argentina, donde todavía, aunque la devaluación del peso fue pavorosa y nos redujo a todos los ingresos en dólares a menos de la mitad de lo que ganábamos hace 2 años, a todos, a todas, aunque los sueldos son bajos, todavía son altos comparativamente. Los capitales vienen aquí a buscar materias primas solamente, que no generan puestos de trabajo. Esto tendría que ser o por fábricas que monte el Estado o que auspicie o aliente el Estado, o que se desarrollen puestos en 2 ramas que son mano de obra intensiva, como lo son el sistema de salud y el sistema de educación. En vez de tener clases, divisiones, cohortes de 35, 40 estudiantes, alumnas, alumnos, tener grupos más reducidos, en vez de que haya un docente, tener una pareja pedagógica que esté trabajando allí, aumentar el número de cuidadoras, cuidadores, acompañantes, enfermeras, enfermeros, instrumentistas, personal de limpieza. Digo, el sistema sanitario y el sistema educativo podrían generar puestos de trabajo genuinos que significasen no solamente trabajo para quien lo ejerce, sino una mejora en la calidad de la prestación de esos servicios. Digo, esto sería una decisión política. Las políticas sociales, las políticas públicas que tiendan a remediar la situación social son necesarias,
pero son paliativos que no alcanzan a revertir la situación que dicen atender. Los estados han ido admitiendo distintos tipos de derechos. Con la revolución de la burguesía, que significó la pérdida del poder por el feudalismo y la monarquía, impuso los primeros derechos, los derechos que se llaman de primera generación, son los derechos civiles y los derechos políticos. Esto es libertad de reunirse, libertad de asociación, libertad de circulación, libertad de opinión, ¿no? Todas estas cuestiones estaban prohibidas o reguladas por las leyes monárquicas y fueron un avance enorme en términos de la construcción de la democracia. Métanse con el texto de Castoriadis, por favor. La segunda generación, los derechos de segunda generación son los derechos sociales y económicos. Cada uno de los derechos no son concesiones graciosas de nadie, han sido siempre producto de enormes movilizaciones y luchas sociales. Los de primera generación, los civiles y políticos, fueron conseguidos en la Revolución Francesa o con la Revolución por la Independencia de los Estados Unidos. Digo, hubo enfrentamientos armados para obtenerlos. Los de segunda generación, yo les había dicho, jornadas de 12, 14, 16 horas en la primera parte en la primera revolución industrial, fines del siglo XVIII y siglo XIX, la lucha por las 8 horas, por la libre agremiación, por las mejoras, derechos sobre todo llevados adelante por los gremios y las organizaciones de trabajadoras, son los que se conocen como derechos de segunda generación. Los de tercera generación son los denominados de solidaridad, que se afianzan en la mitad del siglo XX y tienen que ver con minorías en general. Edad, minorías étnicas, minorías religiosas o desde cuestiones planteadas desde el tercer mundo. Y los de cuarta generación son los del desarrollo científico y tecnológico. Tienen que ver con el acceso, con la bioética, por ejemplo, y con el acceso a los avances tecnológicos. Una compañera en el chat planteaba el tema de la licencia de la vacuna. No era la licencia, era la fórmula. Bueno, no. Decía, teniendo vacunas a disposición, sí. Es con la... con las patentes, perdón, con las patentes de las vacunas. Si vacunas producidas gracias al abundante financiamiento que los estados le dieron a los equipos de investigación, tienen que ser apropiadas los beneficios solamente por los laboratorios que la producen o son bienes sociales. ¿Sí? Bien. Otro texto, si ustedes tienen posibilidad de tiempo y ganas de meterse, es el texto de Zizek sobre ideología, donde él plantea justamente esto, es decir, de qué manera explica cómo Marx pudo ir más allá de la mercancía. Él lo planteaba como el fetichismo de la mercancía, que aparece ante los ojos de la humanidad como un producto creado no se sabe por quién, para analizar el valor social del trabajo puesto en ese producto, que queda invisibilizado
y no aparece ante los ojos de la gente. Ese análisis que hace Marx sobre ese fetichismo lo equipara algunos al análisis que Freud hace de los síntomas para ver qué es lo que hay detrás de los síntomas. Esto me parece relevante en términos de el pensamiento teórico que nos permite ahondar en los fenómenos mucho más allá de aquello que aparece frente a nosotros, tratando de entender las condiciones de determinación de los mismos. Marx dice es el trabajo el que produce la mercancía. Freud dirá es el conflicto inconsciente el que produce el síntoma. Pero eso implica ir más allá de del fenómeno que aparece frente a los ojos. Por eso decía, buscar tener un pensamiento relacional en términos de encontrar los determinantes de el fenómeno en cuestión que nosotros estemos intentando analizar. Quería tomar ahora, el texto de Graciela es mucho más largo, lo dejo a lectura de ustedes y es excelente el análisis. Leen ustedes la ficha que introduce cada uno de los temas. Bien. Al menos hay 2 personas que lo asienten. Me están diciendo que sí. A mí me da 3. Bien. a mí me deja tranquilo ya. Son fichas, resúmenes minuciosas y que sirven de introducción para el abordaje de temas que son complejos. En pocas materias, digamos, vemos los problemas desde esta perspectiva. Creo que somos 2 o 3 las materias que tenemos más o menos este mismo punto de vista. Eso es lo que hace más difícil el abordaje y sirven de orientación, como lo dice Francina, ¿no? Creo que no se pierdan esa guía que es necesaria en relación con textos duros y difíciles. En particular el texto de Graciela, ¿sí? Vamos ahora a lo que Ana había planteado al principio, que eran las conexiones con la pandemia del VIH-Sida. El texto de Mesquita Aires, Carvalho Mesquita Aires, introduce en el tema del sanitarismo, del pensamiento sanitario, el concepto de vulnerabilidad. No, estudia el concepto de vulnerabilidad. Dice que se introduce a partir de la pandemia del VIH, donde se empieza a pensar otras cuestiones sobre los modos en que el pensamiento epidemiológico venía abordando las cuestiones del VIH. El término vulnerabilidad surge del ámbito jurídico, del ámbito de la abogacía en las luchas internacionales por los derechos humanos. Designa en su origen grupos o individuos frágiles, jurídica o políticamente, en la promoción, protección o garantía de sus derechos de ciudadanía.
El concepto de vulnerabilidad específicamente aplicado a la salud puede ser considerado el resultado del proceso de progresivas intersecciones entre el activismo frente a la epidemia del SIDA y el movimiento de los derechos humanos, especialmente en los países del norte. Tal intersección desliza la vulnerabilidad al discurso de la salud pública. Para esto plantea Mezquita Aires momentos en el desarrollo de la pandemia del VIH. En la etapa del descubrimiento, estamos hablando de principio de los 80, año 81, entre el 81 y el 85, los primeros casos que surgen, el factor de riesgo se transforma rápidamente como concepto operativo en grupo de riesgo. ¿Quiénes se infectan de VIH? ¿Quiénes son? ¿Ustedes recuerdan cómo se le llamaba al SIDA al principio? La peste rosa. La peste rosa. Es decir, era una enfermedad de los homosexuales. Se definen, se identifican 4 grupos. Se les llamó las 4 H's, porque eran homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. ¿Sí? Entonces, el concepto de grupo de riesgo decía, estos son los grupos donde circula el VIH. ¿Qué efecto tuvo este concepto epidemiológico para el desarrollo de la pandemia? Yo me trabé cuando empecé a recordarles los momentos epidemiológicos, porque los quise citar para decirles que no suponía la aparición de un nuevo momento epidemiológico, no suponía la desaparición del anterior, sino que como capas geológicas siguen coexistiendo y siguen teniendo vigencia, siguen apareciendo y siguen teniendo vigencia. Yo les pediría que si alguien lo tiene aquí o si no que lo pueda buscar en algún discurso de los múltiples por los cuales estamos atravesados estos días pandémicos, algún ejemplo de donde se trate de explicar el COVID-19 como determinación social de la enfermedad o el COVID-19 como interacción de un virus con un organismo, agente huésped, o por la tríada ecológica. ¿Sí? Si alguien lo puede tratar de identificar en las explicaciones que se dan, rastrear estos modelos explicativos, porque los vemos aparecer. Lo que vamos a decir ahora, vamos a hablar de grupo de riesgo y de otras cuestiones más, también son conceptos epidemiológicos que no suponen la desaparición del otro anterior, sino que intenta dar una mejor aproximación al fenómeno, al proceso que se quiere analizar, pero no desaloja al concepto anterior. Está claro esto, ¿no? Porque si no parece que fuera un desarrollo progresivo en cuanto a conceptualización teórica que incluye el anterior y lo supera y por lo cual queda desactivado, y no es así. Son modos de pensar y son también modos creenciales, modos de creencia,
para entender la enfermedad o el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, que siguen teniendo vigencia. Entonces, cierro el paréntesis y repito la pregunta. ¿Cuáles piensan ustedes que fueron los resultados de establecer como único campo del VIH-Sida a estos 4 grupos? A los heroinómanos en tanto eran usuarios de drogas inyectables, ¿sí? A los homosexuales, hemofílicos requieren transfusiones de sangre habituales, periódicas, y los haitianos. Profe, me parece que por un lado podemos pensar como la segregación o la discriminación hacia esos grupos como condición, y por otro lado la relajación o la falta de cuidado en el resto de la sociedad, atribuyéndole el VIH o el SIDA como solamente esos grupos. Exacto. Igual que Joaquín la clase pasada, Camila, ya estás aprobada. No podés... 2 condiciones entonces. Le mando la libreta cuando quiera. Tiene 2 efectos. Uno es una carga estigmatizadora tremenda. Y que impone prácticas de discriminación. ¿Sí? Estigma que aún hoy se mantiene potente. Alguien que tiene VIH no puede declararlo salvo que esté dispuesto a asumir la crítica o el aislamiento de sus compañeras, compañeros a quienes les haya contado. En los lugares de trabajo conozco gente que me dice exactamente esto. Ni se me ocurre blanquear esta situación porque sé que tendría consecuencias nefastas donde no solo me dejarían de lado, sino que no sé si no pierdo el trabajo. Eso es uno, la carga de estigmatización. Y el segundo, como bien dice Camila, es la relajación general. Es decir, yo no soy homosexual, yo no soy heroinómano, no soy haitiano, ni hemofílico, estoy a salvo. ¿Sí? ¿Algún ejemplo con el COVID-19? El grupo de riesgo, sí, que sean adultos mayores de 65 años o embarazadas y demás, y como que todo el resto del mundo, no sé, sobre todo por ejemplo ahora se ve con las personas que van a la escuela, menores de 18 años, como las niñas y los adolescentes que parecía que no tienen COVID o no transmiten o porque tienen un síntoma, no pasa nada. Claro, la relajación de que no te va a pasar por tener cierta edad o una cosa así, ¿no? Como ese pensamiento. Y a la vez también algo de lo discriminatorio en cuanto a aquellas personas que capaz, quizás en algún momento tuvieron síntomas y no lo quieren, digamos, mencionar, o prefieren no decirlo, o gente que se ha sentido discriminada por decir que tiene COVID, eso también lo he escuchado. Sí, sí. Ahora menos, porque la difusión masiva que está teniendo la pandemia hace que todos conozcamos o tengamos, o hayamos tenido nosotros, o alguien muy, muy cercano a nosotros, entonces ya no tiene esa función de estigmatizadora. Pero esto... Sí, totalmente, fue más al principio eso. Sí, esto fue el principio. ¿Recuerdan cuando ponían el cartelito que la enfermera no entrara al edificio porque ella estaba trabajando en un servicio de terapia intensiva y tenían miedo de contagiarse?
no solamente en sectores de clase media o media alta, también en la villa pasaba esto. Gente que se enteraba que un vecino tenía COVID y era como marcado por el demonio. Digamos, nadie ni siquiera se acercaba a preguntarle si necesitaba algo. ¿Qué También produjo? algo, perdón, Sí. digo, también algo de la relajación está en el hecho de usar barbijo o no, dependiendo con quién estás. No sé, yo tengo un montón de amigos que dicen, bueno, yo me veo con mi familia, me veo con mi hermano, y con él no uso barbijo porque lo conozco. Como si, que eso es muy de lo que se cree también del HIV. Bueno, yo conozco con quién está, con quién se acuesta, entonces no me preocupo tanto. Y la realidad es que no es así. No es así. Eso lo escuchábamos en la década del 80. No, la chica es de buena familia. ¿Cómo me voy a cuidar? O el muchacho es un muchacho que está estudiando. ¿Por qué me voy a aceptar me voy a negar a tener relaciones sin preservativo? ¿No? Creyendo que ese cuidado, que ese conocimiento oficiaba como un antídoto eficaz, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de una enfermedad, de cualquier enfermedad, aunque haya una fuerte carga y tenga un componente orgánico, biológico, sobre el organismo, siempre está asociado con alguna representación social. Siempre hay elementos simbólicos en juego. Por eso estamos hablando del COVID nosotros, por eso hablamos del VIH, por eso podemos hablar de cada una, de todas las enfermedades, porque todas tienen una connotación simbólica. Y allí nos pertenece el campo simbólico para intervenir sobre eso. Porque el campo simbólico, el campo creencial, tiene efectos de determinación sobre la conducta. Esto tiene una incidencia sanitaria clave. Lo que la gente piense, lo que la gente crea de creer y crea de crear también, ¿no? Sobre algo, tiene incidencia sea en el enfermarse, sea en la recuperación, sea en los modos en los cuales se lleva adelante ese proceso. Lo que produjo el concepto de grupo de riesgo, que es un concepto valioso epidemiológicamente, ¿sí? No lo tiremos a la basura. El concepto de grupo de riesgo es un concepto importante. Una persona obesa con hipertensión pertenece a un grupo de riesgo. Una persona diabética pertenece a un grupo de riesgo. Quiero decir, no es descartable. La cuestión es qué uso hacemos de la conceptualización de la herramienta conceptual que estamos utilizando. Entonces, la idea de grupo de riesgo permitió una expansión brutal de la pandemia. Que la epidemia VIH se pandemizara. Para volver sobre el grupo de riesgo de los mayores en nosotros con el COVID, no sé si están al tanto que la mayoría de las camas de terapia intensiva en Brasil están ocupadas por personas menores de 30 años. Digo, la idea de grupo de riesgo como los mayores de 65 se cae ahí, ¿sí? Bien. El concepto de grupo de riesgo fue desplazado por el de comportamiento de riesgo. En la medida en que se establecieron los mecanismos de contagio del VIH, esto significó un avance, ¿no? Es decir, no interesa de quién sos, ni qué haces, sino cómo lo haces. Si no interesa si sos homosexual, sino si
tu vida sexual la llevas adelante con cuidados. Esto es si usas preservativo. Las campañas de prevención clásica y de prevención crítica también se diferenciaron acá. Una era normativa y controladora. La expresión más dura de una campaña normativa la llevó adelante el cardenal Quarracino con los homosexuales, diciendo que habría que terminar con los homosexuales llevándolos a una isla del Delta para constituir un gueto allí, o que no hay que tener relaciones sexuales, ¿no? Lo cito a Quarracino porque fue un representante de la línea más dura de la Iglesia. La prevención crítica, ¿qué planteaba en ese momento? No importa lo que hagas con tu sexualidad, cuídate, ¿sí? Con las campañas famosas que eran póntelo, pónselo, era una campaña española esta, donde implicaba la responsabilidad de la pareja. Póntelo, dirigido al varón, pónselo, dirigido a la mujer, ¿no? No encontramos traducción, el castellano permite que eso pueda ser usado allá, acá queda muy feo el pónselo, pero la idea era esta, y lo mismo con el uso de drogas. No nos interesa si vos querés inyectarte, después lo vamos a discutir esto, porque también despertaba mucha polémica. Si te querés inyectar, sabemos que el consumo de drogas tiene un daño, ¿no? Implica ciertas afectaciones sobre la persona. Pero que sea solamente el consumo de drogas, no que te metas ninguna porquería, ningún contagio, ni nada sobreagregado a través de, por ejemplo, compartir la aguja con otros consumidores. Entonces, en el campo de los usuarios de drogas inyectables se hacía intercambio de jeringas. Eso es un ejemplo de prevención crítica, ¿no? Esto es acercar a las personas al sistema sanitario, no repudiando la práctica que realizan, sino tratando de realizar sobre la práctica efectiva y concreta que ellos realizan el aporte sanitario más adecuado. La campaña entre los homosexuales fue tomada acá por la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Carlos Jáuregui fue un campeón en este sentido. Estoy hablando de finales de la década del 80. Hicieron una campaña súper agresiva, dirigida a los puntos de concentración donde los gays, a boliches gay, por ejemplo, una folletería que estaba, digamos, relevaba las prácticas que realizaban los homosexuales sin ningún empacho, con un lenguaje crudísimo. El eje de la campaña era erotizar el forro, ¿no? Eso que aparecía y que incluso se usaba como se sigue usando todavía, como un insulto, ¿no? Estamos usando, ahora cayó un poco en desuso, pero la idea de forro era un insulto que uno le dirigía a otra persona. Entonces asumían este desgaste que el significante tenía en el uso popular y se le ponía una carga erótica. Yo tengo presente, y lo cito todos los años porque me parecía brutal, genial como campaña propagandística, un volante chiquito, parecía una estampita, donde había semejaba a un santo, ¿no? Sobre una nube, un hombre desnudo, con un importante pene, ¿no? Con tacos altos y una estola de plumas y una aureola, ¿no? Como un santo. Y la
el verso que estaba debajo de esa estampita decía: San Pijardino de la gloriosa metida, llévanos al cielo, pero por favor sin sida, ¿no? Con lo cual se generaba una empatía inmediata con la gente a la cual se lo entregaban. En la parte de atrás decía, usá siempre forro, el preservativo se pone de esta manera, apretá la puntita, desplegalo, ponételo vos, llevá siempre un preservativo, ponéselo a tu pareja, jueguen con eso. Había una cantidad de observaciones y de indicaciones sobre que tomaba las prácticas del ambiente y que sirvió para que la epidemia en la comunidad homosexual descendiera verticalmente en Argentina. ¿Sí? A principios de la década del 90, los índices de contagio entre homosexuales eran bajísimos, fruto de una campaña agresiva y que se basaba fundamentalmente en el concepto de... ¿Leyeron ya Ética Relacional de Belén Sopranzi, una compañera de la cátedra? ¿Qué es esto? Es compartir el universo simbólico con la persona a la cual le estoy dirigiendo el mensaje. Esto es fundamental, que uno pueda dar un mensaje que no sea disruptivo con el universo simbólico de la persona a la que se lo estoy dirigiendo, sino que podamos establecer un puente y que ese mensaje entre en sintonía con el universo simbólico y creencial de la persona a la cual se lo dirijo. Parece una verdad de perogrullo. Si yo quiero que me entiendas, tengo que hablarte con palabras que sean comprensibles para vos. Bien, este es uno de los conceptos de la prevención crítica. Establecer un puente con el universo simbólico de la persona a la cual le estoy dirigiendo el mensaje. La prevención clásica no lo toma tan en cuenta esto. Yo te doy la información. Te llega o no te llega es asunto tuyo. ¿Sí? Entonces, el concepto de comportamiento de riesgo significó un avance porque entonces nos dimos cuenta, pensamos, reflexionamos, que a cualquiera nos podía tocar y que por lo tanto el uso del preservativo era algo que teníamos que hacer todas y todos. ¿Sí? ¿Qué le podemos criticar a esta perspectiva? Que poniendo el énfasis en el comportamiento individual, también tiene un desliz hacia la culpabilización individual de las personas. ¿Sí? Entonces, siendo un avance sobre el concepto anterior de grupo de riesgo, pone la carga sobre la responsabilidad individual de las personas. Profe, justo ahí una compañera había puesto hace un ratito justamente este tema de la culpa, ahí en el chat. Ajá, es verdad. Sí, Camila puso eso. Termina siendo parte de, es decir, cuando preguntamos, ¿dónde se contagió? ¿No? Que es una pregunta que hacemos todas y todos, que tiene un costado de, bueno, quiero averiguarlo para no repetir o no exponerme al riesgo que se expuso ella, pero también tiene un costado de en qué se descuidó. ¿Sí? ¿Qué es lo que no verificó efectivamente y que yo sí lo voy a hacer?
los mecanismos que se ponen en juego son mecanismos muy arcaicos, son mecanismos psíquicos muy básicos. El tema de la proyección y el poner afuera, si yo identifico una falla en el cuidado de esa persona, estoy también protegiéndome de alguna manera de que yo entonces no me voy a contagiar. Aprendo de esto y no me voy a contagiar. Es necesario, así como el grupo de riesgo es un concepto valioso, el comportamiento de riesgo también es un concepto valioso, porque hay que apuntar a dar toda la información necesaria para que los comportamientos no impliquen un riesgo excesivo. Tenemos que tomarlo en cuenta. Pero no alcanza. Por eso el concepto de vulnerabilidad intenta ser mucho más integral y abarcativo, porque incluye las condiciones sociales, incluye las cuestiones programáticas, incluye las cuestiones educativas, incluye las facilidades que se pueden dar y plantear desde estructuras institucionales y desde el poder para facilitar determinado tipo de conductas. ¿Sí? Al principio una compañera decía, tiene que haber recursos, tiene que haber, y eso es verdad. Así como sabemos que hay grupos de riesgo, porque las personas que tienen comorbilidad están en una situación de mayor exposición o de mayor riesgo, así como tiene que haber comportamientos de cuidado en forma individual, tiene que haber el desarrollo de programas y de acciones y de dispositivos que permitan abarcar cuestiones que están por fuera de la decisión de un individuo, de una persona. ¿Sí? Por eso el concepto de vulnerabilidad intenta dar cuenta de todas estas cuestiones y plantea aspectos muy fundamentales que lo distancian tanto del grupo de riesgo como del comportamiento de riesgo. Nosotros decimos, la gente dice una población vulnerable, nosotros decimos vulnerabilizada, porque hablar de algo, una persona vulnerable, parece que le hubiera caído, no se sabe de dónde, esa categoría. Una población vulnerable, una población vulnerabilizada. Hubo un proceso que llevó a ese grupo poblacional a estar en una condición de vulnerabilidad. Primero eso. Y segundo, que la vulnerabilidad no es una esencia. No somos vulnerables, estamos vulnerables. Esto implica que así como estamos, dejamos de estarlo. Esto implica también que todos, todas, en determinada circunstancia, frente a determinados hechos, también estamos vulnerables. No es algo que nos es ajeno. ¿Alguien recuerda haber leído en Freud cuando decía que la distancia entre normalidad y anormalidad era un continuo? Bueno, ese es el criterio. Freud diría no somos normales, estamos normales. ¿No? No somos locos, estamos locos en algún momento. Y hay una diferencia muy grande entre definir algo como esencial, como que la persona es eso, porque eso da una entidad enorme, hablar del estado, ¿no? Uno está en esa condición y puede no estarlo. Estamos sobre el tiempo. Lamento si ha quedado... ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tenemos unos minutos más. ¿Algún comentario? Bien. La próxima clase, que va a ser el lunes 26, yo les pediría que tengan leídos estos dos textos, el de Mezquita Aires y el de Saldúa, para que lo podamos retomar si es que queda algún punto. Los dos los vimos a vuelo de pájaro, les aclaro. Yo intenté articularlos, digamos, como para hacer
más o menos transitable el encuentro de hoy. Si las dudas, llévenlas a los prácticos para que con las docentes puedan desplegarlo mejor, y si no, las recogemos el lunes 26 y nos metemos también en esto. Vamos a dedicar unos minutos al principio para hacer este repaso, este refresco teórico, ¿sí? Bien. Gentes, gracias, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, muy Chao, interesante. profe. Gracias, fue muy interesante. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.